Amigos, son las 7:08. Vamos a continuar con más de Conexión Positiva, iniciando nuestra segunda hora. Gracias a la gente que nos sintoniza a partir de este momento. Somos Conexión Positiva y a través de la emisora Adulto Joven 88.1. Emisora matriz del circuito adulto joven. Bueno, como les había dicho antes de irnos al corte, ya tenemos en el estudio a nuestro amigo de esta casa, un excelente ser humano, excelente persona, gran coach, ingeniero y también asesor empresarial, asesor gerencial. Lo he decidido traerlo acá al programa porque me parece muy interesante un tema que está tocando, de hecho en su cápsula Gerencia y Vida Plena, que la tiene acá en el programa Conexión Positiva, es sobre esas nuevas herramientas que son muy, muy necesarias en la gerencia moderna. La gerencia tiene que evolucionar como ese rol que ejercen algunas personas que en primer lugar deben estar preparados para ser gerente, definitivamente, porque el gerente es esa persona que produce, el gerente es esa persona que emprende, el gerente es esa persona que administra y el gerente es esa persona que integra. Entonces, para ello también debe desarrollar no solo su conocimiento, sino también su talento para poder transmitir y para poder llevar la empresa, como se puede decir en los términos gerenciales, a un puerto seguro, a un crecimiento constante adaptado a los nuevos tiempos. Y es ahí donde se habla de upskilling y reskilling. Daniel Pérez Jiménez, bienvenido a Conexión Positiva, siempre trayendo mensajes positivos. Eso es lo interesante, lo importante en este programa, mensajes positivos. Explícanos un poco, bienvenido, gracias, sobre esto que nos traes para hoy. Sí, hoy el tema es muy pertinente porque la velocidad de los cambios se ha generalizado a nivel mundial en vista de la pandemia. Algunos cambios que se realizaban en algún país, primero en una zona geográfica, luego en otra, se hablaba de Europa o los Estados Unidos, Latinoamérica, por zonas, ¿no? China o Rusia, etcétera. Ahora, con el tema de la pandemia, los cambios se hicieron imperiosos en todas partes del mundo. Sí. En particular en nuestro país, lo que ocurrió es que la pandemia fue llegando como como trasladada, ¿no? Nos llegó después que ya había estado en otros países. Donde no estábamos preparados prácticamente. Y no lo estábamos, pero, por ejemplo... Tuvimos que prepararnos a la marcha, ¿no? ¿Qué hicimos los gerentes y qué hizo la academia en Venezuela? Ya hacerle seguimiento a lo que pasaba en Europa. Claro. Y ya iban diciendo, mire, vamos a tener confinamiento, por ejemplo. ¿Y qué podía significar eso para el trabajo, que es el tema en el que yo me ocupo? ¿Cómo le pasará a las organizaciones pero fíjate esto? yo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad, pero pudiera decir un sector muy elitesco de la gerencia quizás ya tenía esa previsión que iba a llegar a Venezuela. Así es. Pero un gran sector, y voy a meter aquí a la masa, al ciudadano de a pie, el ciudadano común, jamás se imaginó que nosotros íbamos a vivir en pandemia. Así es. Porque uno dice, no, eso pasa en Europa, no, eso pasa en China. No, eso no va a llegar a Venezuela, no va a llegar a Venezuela. Y llegó. Sí, y llegó a Venezuela. Sí, llegó y lo transitamos. Lo significativo es que eso aceleró los cambios. Lo que siempre tiene que tener presente un gerente es que hay unos cambios que son externos a su gestión y hay unos cambios que son internos de su gestión. Unos están en sus manos y otros no. Pero fíjate, estamos en un constante cambio. Los que vienen de afuera, como el de la pandemia, totalmente inesperado, o los que a veces se producen dentro de los mercados. O sea, se transforma el retail en tener también ventas por internet. Hay quien tiene ventas por internet y no tiene retail, pero es inconcebible tener un retail y no tener ventas por internet. Esos procesos de cambio... ¿Qué es un retail? Sí, bueno, un punto de venta. Exacto. Por ejemplo... Vamos a hablar en términos gerenciales, pero con también en términos coloquiales. Fíjate, se entiende muy bien en el centro comercial, que todo ese poco de tiendas, esa cantidad, le dicen el tenant mix. O
O sea, la mezcla de tiendas, la mezcla de retail o la mezcla de puntos de venta, en donde la característica fundamental es que es físico, es presencial. La gente llega a comprar, mira la mercancía, la tiene en la mano, etcétera. Y por internet es un proceso diferente. Pero lo significativo, que lo que quiero destacar, es que un gerente tiene que estar constantemente entendiendo esos cambios. Pues si ya estaba ocurriendo en Europa, iba a ocurrir en Venezuela, idealmente prepararse para lo que aquí iba a ocurrir. Por ejemplo, un centro de atención al cliente. Como la evolución de la gerencia, ¿no? Sí, y esa evolución tiene que ver con estar capacitándose constantemente. Claro, qué interesante. Esa forma de capacitarse en donde tú lo que ya sabías lo profundizas, lo refinas, lo haces mejor cada día, y algunas cosas que no sabes tienes que aprenderlas, tienes que acudir a quien sabe sobre eso y adquirir ese conocimiento. Ese es el concepto de upskilling y reskilling. Es decir, habilidades que ya tenías, hacerlas lo mejor para los nuevos ambientes. Correcto. Y habilidades que no tenías y que los requieren los nuevos ambientes, tienes que adquirirlo. Un ejemplo simpaticísimo que aplica, por ejemplo, en el mundo académico y gerencial son las presentaciones. A mitad del siglo pasado, tú en un salón o en una oficina podías tener un rotafolio, 12 personas que te escuchaban mientras tú eras el presentador. Rotafolio, imagínense ustedes. Sí, papelógrafo. Pasábamos esa página, sí, y el marcador. Marcadores, mejor de colores, decía la gente. Así no se va a poder porque no tengo suficientes colores. Eso cambió y vamos a dar un vuelco rápido y apareció el PowerPoint, y apareció las computadoras, los proyectores digitales, multimedia, pero seguía siendo presencial y adquirías unas habilidades, por ejemplo, la lectura corporal de la postura de las personas que tenías allí. Tú sabías si te estaban entendiendo, tú sabías si estaban interesados, si había entusiasmo. Incluso era muy fácil chequear, bueno, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Levanten la mano. Eso cambió y apareció en los métodos virtuales de comunicación, por ejemplo, a través de Teams, de Zoom, de Google Meet, etcétera, de Skype, que estuvo un tiempo en eso. Bueno, que se hizo súper necesario, sine qua non, durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿no? Esa es una de las habilidades. Un presentador virtual es una habilidad que, si no se tiene en este momento, no importa que haya sido un gran presentador en otro momento. Por ejemplo, actualmente uno puede perfectamente tener un teleprompter en su casa, un gerente que Correcto. acude a una reunión desde la oficina de su casa y atiende personas que están en Latinoamérica. Uno está en Guayaquil, el otro está en Bogotá, uno está en Miami, en los Estados Unidos, etcétera. Y puedes tener, antes teníamos fichas, fíjate, okay. El papelógrafo venía con sus fichas, pero ahora podemos tener un teleprompter en los celulares o simplemente en la tablet y tener un discurso que está articulado con una serie de láminas, por ejemplo PowerPoint y muchos otros presentadores, y esa habilidad se adquiere. Pero si no te das cuenta que la necesitas y no la tienes, tampoco te das cuenta que como presentador va saliendo. Y no se puede comprender tener un gerente que no tenga la habilidad de presentar resultados, indicar objetivos, indicar un plan, etcétera. Como esas hay muchas. Hay profesores universitarios de posgrado, en donde ahora, el posgrado donde yo doy unas materias de la central de gerencia, es solamente virtual. El coordinador de hace un tiempo me dijo, hace 2 o 3 años, oye, con la pandemia nos embromamos porque se van a inscribir menos estudiantes. Llegamos a tener entre 12 y 15 posgrados de muy buen nivel en la Universidad Central. Yo le dije, no, vamos a tener más estudiantes. ¿Cómo vamos a tener más estudiantes si la gente no va a venir? Bueno, es que la gente no va a venir en el carro al estacionamiento, sino que vamos a tener un sistema virtual. El público que tenemos, que va a ser estudiante de esta gerencia en posgrado, conocen todas esas técnicas. Lo que tenemos que hacer es que los profesores conozcan las técnicas. O sea, ellos ya saben asistir a clases virtuales. Necesitamos tener profesores que sepan hacer clases virtuales. Upskilling, proyectar hacia el futuro, ¿no? Sí. Reskilling, lo que tiene que ver en el presente. Renovarse. Sí, son esas 2 palabras mejores, pero bueno, se quedó como otras palabras en inglés, el retail, en lo que ya explicamos, y otras así. Es como, tiene que ver con las habilidades, ¿no? Sí. Ahora bien, existen unas competencias profesionales del siglo XXI. ¿Qué nos puedes decir en esto, Daniel? Pero antes, danos por favor tu dirección de correo electrónico, tu punto de contacto, red social. Me imagino que mucha gente que tiene empresas o que le toca gerenciar empresa
estaría muy, muy interesada en tener más información y te quiere contactar. ¿Cómo puede ser? Bueno, me puede escribir a mi correo de Gmail, que es perezjiménezdaniel@gmail.com. Ok. Me puede llamar por teléfono. Ok, su número de teléfono. Un teléfono de trabajo que tengo, que es el 0414-101-7907. 0414-101-7907. Sí, Daniel es asesor gerencial, asesor empresarial, profesor del área de posgrado también en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, una gran experiencia en el área, ¿no? Retomando el tema, upskilling y reskilling, hay unas competencias. ¿De qué estamos hablando de esas competencias? Son las competencias fundamentales. Por ejemplo, la escucha activa, la creatividad, la adaptación al cambio, la inteligencia emocional, la integridad, el trabajo en equipo, y muy, muy importante, la actitud positiva. Okay. Hay gente que dice que todo se va a echar a perder, que mañana va a ser peor. No, mañana va a ser mejor. La curiosidad, la capacidad resolutiva, la empatía y, por supuesto, el pensamiento crítico. Ok, vamos a compartir cada una de ellas. Por ejemplo, la escucha activa. Un gerente tiene que saber escuchar definitivamente, ¿no? Sí. Y escuchar a su auditorio. Así es. Y además debe refinar la técnica de la escucha activa. Escucha activa no es oír, que es un acto biológico, sino es prestar atención hasta comprender antes de responder. Esa es la escucha activa. Pero el modelo de comunicación ha sido ampliado. Siempre nos enseñaron, y es una trampa cognitiva quedarse en ese modelo solamente. Hay un emisor, el modelo, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje, hay un ruido, y después hay un feedback. ¿Qué fue lo que recibió el otro? Sin embargo, está oculto que las personas tienen canales de preferencia. Esos canales de preferencia es que cuando hablan o cuando escuchan, ¿verdad? Ellos toman unas palabras específicas que lo definen como una persona visual o auditiva. Correcto. O kinestésica, o las palabras también están en inglés, read write, o que le gusta que se lo pasen en un papelito. Tú estabas dando un ejemplo con respecto a ello, ¿no? Cuando, por ejemplo, ponen en alguna conferencia online una fotografía de la persona que está hablando, pero la dejan ahí estáticamente, ¿no? Sí. Y quizás una persona visual dice, oye, no estoy entendiendo bien el mensaje. Así es. Porque necesita más imagen, más movimiento. Sin embargo, es muy significativo que yo eso lo tengo que tener en unas estadísticas, lo tengo que tener en algo que me diga qué producto se vende más, claro. ¿Cuál es el 80% del ingreso que normalmente viene del 20% de las ventas? Eso tengo que tenerlo identificado. Ese pensamiento crítico, entonces, no es solo un acto reflexivo filosófico, sino que lleva unas técnicas que transforman la data en información que permite que mi pensamiento sea mejor. Y ese pensamiento lleva a decisiones que conlleva acciones más efectivas. Maravilloso. Bueno, la actitud positiva, ya nos hiciste una referencia cuando explicabas también sobre el pensamiento crítico, ¿no? Sí. La curiosidad. Sí, la curiosidad está muy prescrito para los que como yo tienen muchos años de experiencia. Entonces uno puede decir, por ejemplo, bueno, yo tengo 40 años de ser ingeniero. Bueno, ingeniero en computación de la Simón Bolívar. Yo diría que yo fui ingeniero. Después hay un proceso de transformación. Estudié cosas de gerencia, de organización, comportamiento organizacional, las personas, coach, mercadeo, venta. O sea que... Locución, buen locutor. Sí, porque tú fuiste mi profesor. Algo sacaste de mí. Bueno, el punto es que esa persona está completamente transformada. Entonces, lo que es ahora una persona con una experiencia, que cuidado, tener muchos años trabajando no es sinónimo de experiencia. Ajá. La experiencia tiene que haberte dejado esos años de trabajo, claro, las posibilidades de aprender ante nuevas situaciones y aprovechar esa experiencia para transformarte, no para aplicar lo mismo. Es decir, por ejemplo, una vez trabajé en Xerox y era el director de una empresa tan grande como esa para toda Venezuela, y yo tenía que hacer un plan.
Entonces yo aprendí a hacer planes, pero esos planes que hice alguna vez, por ejemplo, hace 20 años, en este momento no servirían para nada. Claro. Y la fuente de información y los métodos para crear un presupuesto de venta para una empresa como esa actualmente es diferente. Eso lo aprendí. Eso es reskilling, por ejemplo. Ahora bien, bueno, la capacidad resolutiva, importante, ¿no? La capacidad resolutiva, la empatía también. Sí. Se habla tanto y se aplica tan poco. Mira, sí. lo de la empatía, ¿no? Sí. Siempre se sustituye por una línea que dice ponerse en los zapatos del otro. Sí, pero ponerse en los zapatos del otro cuando tú estás muy jovencito y te toca una responsabilidad de dirigir personas. Hay unas experiencias por las que no has vivido que te hacen más difícil ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, el que ha vivido una vida sin ningún tipo de restricciones tiene dificultades para estar... Sí, y se aprende. Pues es upskilling. Correcto. O sea, una persona que heredó un negocio y que su papá le dejó un capital y le dejó una empresa en marcha, prácticamente nunca su papá lo pone de gerente general apenas se gradúa en la Metropolitana de gerente. Claro. Porque él sabe que tiene que unas vivencias... Tiene que desarrollarse. Desarrolla una formación. Entonces se refiere a eso. Ok, la parte de la autonomía, ¿no? Pudiera confundirse así como trabajar aislado en una isla, cosa que no debería ser. No es. Autonomía en este caso es que tú conozcas bien tus recursos y tus limitaciones. La autonomía real es esa que te lleva a comprender hasta dónde tú solo puedes y hasta dónde no. Ahora, en una famosa figura que hay en un círculo, yo sé lo que yo sé. Yo sé lo que no sé. Uh-huh. Yo no sé lo que sé. Uh-huh. Pero hay un cuadrito ahí que dice, yo no sé lo que no sé. Entonces hay que tener humildad, es muy importante aquí, en esto de la autonomía. Yo no sé lo que no saben los demás. Sí, esa es la ventana de Johari, ¿no? Sí, que como yo me veo, no necesariamente es como me ven. Exacto. Pero me voy a concentrar en ese de lo que yo no sé que no sé. En general eso lo sabe la mamá de uno, lo sabe la esposa de muchos años, correcto, lo sabe un gran amigo y hay que escuchar, hay que ver cómo se elabora la pregunta correcta, que es qué es lo que yo quiero, que no tengo, para que ese otro asesor, en el caso por ejemplo los consultores, nos especializamos en hacer eso para las empresas, correcto, sin ser la mamá, sin ser el mejor amigo, ¿verdad? Pero es significativo que la autonomía tiene un límite. Entonces hay que reflexionar sobre la autonomía y saber hasta dónde yo puedo solo y cuándo necesito ayuda. Eso es todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasamos entonces a el trabajo en equipo. Oye, importante. Y eso me suena también a gerencia a puertas abiertas. Sí, seguro. Ya la gerencia no es como hasta hace unos años, que era el gerente intocable, que cuando un empleado llegaba a hablar con el gerente, entonces el gerente no se quedaba sentado, sino se quedaba de pie como para decir, no me quites mucho tiempo, sí. No te instales. Sí. Patrones antiguos. Patrones antiguos, ¿no? No ahora tiene nada que ver. Sí, el gerente que más da resultados actualmente es el que toma una visión del contexto que se llama liderazgo sin autoridad. Uh-huh. La idea no es que él, por estar en la gerencia, representa al de mayor autoridad, sino un miembro del equipo que tiene unas herramientas que, por supuesto, otros miembros del equipo no tienen. Y las empresas... tiene unas habilidades especiales. A veces tiene un poco más tiempo en la empresa, conoce más de un mercado, está mejor certificado, a lo mejor tiene unos posgrados, etc. Y eso merece respeto. Pero también, y espero... Es un pero, no un y. Uh-huh. El pero, Mercedes me lo ha explicado, el pero elimina lo anterior. Uh-huh. Porque el y es... Y hay personas dentro de su equipo que saben cosas, por ejemplo, los especialistas en áreas que no las sabe el gerente. Correcto. Entonces, están invitados a combinarse esos talentos para crear direccionalidad, para crear operacionalidad y, por supuesto, dar los resultados que sean los famosos KPI o los famosos indicadores de gestión de ese departamento o de esa empresa. Ok. Antes de irnos al corte de la radio, vamos a explícanos sobre, dentro de esas habilidades del upskilling y el reskilling, esas competencias profesionales del siglo XXI sobre la integridad. Sí,
Integridad es hacer siempre lo correcto. Así que hay que estar evaluando en el contexto donde te desempeñes, por ejemplo, en una empresa, que es lo que estamos acotando, qué es lo que está bien hecho o mal hecho. En general hay manuales de normas y procedimientos. Eso es un buen indicador. Lo que ha dicho la gente de COVID es que la confianza en las personas y la confianza en las empresas están basadas en las capacidades, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, y además en la integridad. Es decir, personas capaces que están orientadas a hacer siempre lo correcto van a ser mucho más efectivas, más productivas y, por supuesto, van a estar en una vida de mayor bienestar, lo que yo llamo en las cápsulas hacia una vida plena. Van a estar más sanos, van a tener más dinero, van a tener relaciones más armoniosas. La integridad es ese constante esforzarse por hacer lo correcto. Algunas religiones tienen sus parámetros, algunas empresas tienen sus parámetros, algunos partidos políticos tienen sus parámetros, y así hay que conocer qué es lo correcto, no basado en el relativismo moral, sino en el concepto del ambiente en donde yo estoy. Muy bien, Daniel Pérez Jiménez, nuestro invitado de hoy también, junto con su señora esposa, que por cierto ya vamos a conversar con ella, porque hoy es viernes de emprendimiento y tiene que ver también un poquito con esa gerencia. Ya quizás no es la gerencia hacia una empresa como tal, sino esa gerencia de la vida, ese emprendimiento, la resiliencia, y descubrimos que tenemos nuevos talentos. Entonces, Mercedes, tu señora esposa, y las adquiere, nos ha traído esos nuevos talentos. Bueno, upskilling, reskilling, tema conversando con Daniel Pérez Jiménez. Supérate a ti mismo, crece como gerente, adáptate a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Vamos al corte y venimos entonces para seguir conversando, Daniel, sobre la inteligencia emocional como parte de esas competencias del siglo XXI, la adaptación al cambio, y sobre la creatividad, a propósito también de este tema que estamos desarrollando. 7:33 minutos, al corte, y venimos con más de Conexión Positiva.